Y ahí es donde yo quedo embarazada. Y yo pasé un proceso donde yo estoy embarazada, todo va bien con el embarazo, pero yo tengo una disciplina. Yo no estoy ejerciendo ningún liderazgo en ese momento. Yo no estoy ejerciendo nada. Yo simplemente soy cristiana y ya. Entonces, ¿qué sucede? Mientras los 7 meses del embarazo, todo está bien. Todo está bien, análisis, sonografía, todo. Pero ya vamos, yo quiero saber el sexo del bebé. Que me hice como 4 sonografías y nunca salió el sexo. Ya al final, cuando me hago la última, sale una anomalía. Sale que el bebé tiene peligro cefálico. El hueso tiene el cerebro, no se le formó. La capa que cubre el hueso del cerebro no se le formó. Tiene columna torcida, tiene los hilos afuera. Pero la persona que me hace la sonografía no me dice nada, sino que urgentemente no lo destapo. Pero yo soy muy curiosa, yo destapé mi cosa y la leí. Y ahí empieza la travesía de donde llegó un momento de mi vida donde yo me tuve que parar y decirle, Señor, sí, yo entiendo, sí sé. Ahora haz conmigo lo que tú quieras. Pero yo te estoy hablando donde yo me vi entre la vida y la muerte. Cada día tuve una experiencia diferente. Mientras yo empeoraba, llegaba un momento donde yo me aliviaba. Oraba por el que estaba a la vera de mí. Ese se sanaba, se iba para su casa, pero yo seguía aquí y empeoraba. Lo último que pasó conmigo fue que yo estaba acostada, llega una anciana, pone la mano sobre mi vientre y me dice, recuerda que le dijiste al Señor que tú estabas dispuesta a pagar el precio. Lo que tiene en tu vientre no es porque tú sabes cómo fue que fue. Dios le bendiga a todos esos guerreros de una manera muy especial. Estamos acá con una entrevista nueva con nuestra hermana Gertrudis Rodríguez. De verdad que es de bendición tenerla acá con cada uno de nosotros. Muy buenos días, Dios le bendiga a todos. Para mí es un placer, más que un honor poder estar aquí junto a todos ustedes. Hay una palabra que se dialogó mucho antes de salir en lo que es la grabación, y es que nosotros estamos tratando de atribuirle el nombre de Reyes, que es el apellido de su esposo. No, el nombre no apellido. Apellido de su esposo, y ella dijo, no, Rodríguez. Entonces, luego como que cayó en sí y dijo, no, está bien, ustedes pueden poner de Reyes, no hay ningún problema. Pero yo, como soy un poquito fresco, por decirlo así, en el buen dominicano, le quise poner su Rodríguez. ¿Por qué? Porque hay muchas personas ahora mismo que están en las redes sociales viendo este video que tienen ese apellido y que son familia de ella, pero que no la conocen. Pero hoy la van a conocer, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nuestra hermana, aparte de ser evangelista, es una tremenda mujer de Dios y hoy es pastora. Sí. Es algo muy tremendo ver la escala que ella ha dado, porque en realidad no todo el mundo con la juventud que ella tiene hoy en día puede escalar y ser pastora. Hoy estar junto de su esposo, un hombre muy de Dios, que adora a Dios con el alma, hermano, el cual apreciamos también bastante. Y sé que esta entrevista le vamos a sacar un jugo muy bueno. Yo no sé si es de zapote o de limón o de tamarindo, pero el jugo lo vamos a sacar muy bueno. Entonces, nuestra hermana Gertrudis fue una invitada especial para el día de hoy. Y yo quiero saber un poquito de nuestra hermana Gertrudis. ¿Dónde son sus inicios? ¿Dónde ella nace? ¿Dónde ella se desarrolla? Para así darle apertura a esta entrevista que romperá muchos esquemas. Gloria. Yo nací aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís. Crecí ahí en el barrio del 24 de abril. Mis inicios fueron en la Quinta Iglesia de Dios, pastoreada por el pastor Fabio Antonio Silvestre, donde allí empecé a congregarme desde muy pequeña, siendo muy niña. Empecé a visitar los cultos de niños. Allí recuerdo, ya entrando a la preadolescencia, dije que quería ser cristiana. Y ahí fue donde, desde que tengo uso de razón, que empecé a crecer. Y recuerdo que siendo muy niña ya yo daba clases de niños. Wow. Siendo muy pequeña daba clases de niños, daba cultos de niños. Luego ahí fue cuando yo empecé a lo que fue crecer en el liderazgo, que empecé a dar clases entonces a los adolescentes. Wow. Desde tu temprana edad tú iniciaste con un ministerio potente.
Desde los 12 años yo daba clase a los adolescentes. He notado algo. Tu voz ha cambiado bastante. Anteriormente escuchábamos a Gertrudis y escuchábamos una voz un poquito más grave, por decirlo así. Y hoy estamos escuchando una voz como pastoral, como que cuando la gente le escucha como que siente peso, algo. Con peso. Y yo quisiera preguntarte, ¿ser pastor se nace o es algo de formación? O sea, ¿es una formación que te da alguien o Dios te da esa formación para ser pastor? Yo creo que Dios te da la formación. Wow. Creo que sí, porque casi nadie quiere ser pastor. Cuando a mí me profetizaban el pastorado, yo decía, hasta ahí llegó la profecía. Wow. La primera vez que me profetizaron ser pastora, yo recuerdo que yo salí de ahí y empecé a pelear con el Señor. El Señor, pero no me haga esto. Pero yo soy el tipo de persona que me gusta obedecer la voz de Dios. Wow. Entonces yo dije, Señor, tú me vas a preparar para cuando llegue el momento, yo no rehusarme. Entonces, cuando ya tú tienes el llamado de parte de Dios, ya eso es algo que el Señor empieza a llenarte, el Señor empieza a poner en ti, el Señor empieza a poner lo que te hace falta y a quitar lo que está de más. Entonces yo entiendo que es que el Señor te hace el llamado y tú eres quien decide sí o no. Qué bendición. Son tremendos ustedes. Yo nada más me voy a reír. Yo solamente voy a reír. Qué silencio. En esta parte, hablamos de una Gertrudis que va desarrollándose dentro de la iglesia. Y hablar de esta iglesia no es hablar de cualquier iglesia. Y tú desde tu temprana edad iniciar dando clases en una iglesia emblemática, cuando se habla de Fabio Alberto Silvestre, Fabio Antonio, que es padre. Yo lo conozco los dos por Fabio Alberto. Entonces, mencionar ya apellido es otra cosa. Entonces, Fabio Antonio Silvestre es un emblema aquí. Algunas personas dicen que es una dinastía, que está los Silvestres, está nuestra estimada pastora, que amamos y respetamos, Betty Silvestre, está Fabio Alberto también Silvestre. Hay otra por ahí que no la conozco bien, que yo sé que Dios una obra especial está haciendo con ella. Pero hablar de esa familia es hablar de gente de honra y de respeto. Entonces, tú ser maestra, siendo niña, de niños, es una responsabilidad muy grande. Y no solamente esto, sino que también es una iglesia bastante grande. Entonces, ¿cómo tú te hacías? Porque también aparte, Vladimir, no estamos hablando de que la iglesia solamente es grande, sino que es una de las iglesias donde las reuniones más grandes de niños se han dado. Entonces, tú lidiar con tantos niños, ¿cómo tú tomaste esa responsabilidad tú también siendo niña? Mira, lo bueno aquí es que cuando tú tienes un líder que no te cierra puertas, sino que te deja crecer, las cosas se te hacen más fáciles. Y yo siempre estaba dispuesta, porque me gustaba trabajar con los niños. Entonces, si faltaba un maestro, yo de una vez decía yo, aunque yo no sabía ni siquiera la clase que iba a dar. Gloria. Pero siempre el Señor como que me tenía algo ahí. Siempre que faltaba un maestro, yo decía yo, hasta que al final me quedé en el primer grupo de niños, que son los más pequeños. Entonces ahí fue cuando yo fui escalando hasta que llegué a la adolescencia. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé a darme como a conocer en lo que se llama el liderazgo, a mí decían que había que barrer la iglesia, yo decía yo. Wow. Hay que hacer esto, yo, o sea que yo nunca me negué. Entonces cuando tú tienes ese servir de parte de Dios, tú no importa que sea grande, que sea pequeña, que haya mucha gente, siempre va a surgir de ti querer hacer por más pequeño que sea. Ese es el consejo para muchos guerreros que están ahí, que quieren ser profeta y evangelista. Entonces eso era lo que pasaba conmigo. Aún a veces yo estaba en mi casa haciendo cualquier cosa. ¿Tú puedes hacer? Sí, y soltaba lo que estaba haciendo en mi casa. Incluso yo tenía a veces problemas con mi abuela. Wow. Mi abuela me dice, yo te voy a llevar a la cama para la iglesia. Y Fabio, que te lleve para su casa a vivir. Porque tú no quieres salir de la iglesia. Yo siempre estaba dispuesta. Por eso yo creo que fue que también se me hizo más fácil crecer en el liderazgo. Aunque el Señor puso líderes a mi favor, el Señor puso unos líderes que no me detuvieron el crecer. Cuando yo empecé en Chequina como danzarina,
mi líder fue presidenta de los jóvenes. Entonces yo empecé ya a escalar un poco más, que ya fui secretaria de los jóvenes, luego fui presidenta de los jóvenes. Cuando me sacan al pastorado, ya yo salgo siendo diaconisa de la iglesia. Wow. Dios. Detengámonos en esta parte, porque yo te hice una pregunta y tú hablaste acerca de respaldo, hablaste también acerca del servicio que tú tenías en la devoción a Dios. Esto es una parte completamente diferente. Cuando yo te hablé acerca de cómo tú lo tomaste siendo una niña, es como tú te enfrentaste a todos esos buitres que habían ahí, porque bregar con niños, yo trabajé con niños de escuela bíblica de niños por mucho tiempo, creo que alrededor de 2 años, y no fue un grupo tan grande, y lidiar con niños es algo terrible. Cuando se habla de niños y adolescentes, ya niños entrando ya a la adolescencia, es algo muy tremendo, porque ahí es donde ellos están escogiendo qué les gusta y qué no les gusta. Así es. Entonces, tú lidiar con estos niños, con esta juventud, ¿cómo tú pudiste tomar esta experiencia? Para mí fue fácil, porque yo vengo bregando con niños desde mi casa. Wow. Yo era la mayor de todo un grupo que mi abuela criaba. Entonces, en la iglesia, con esos niños que eran reverdes, que tenían un carácter que casi nadie quería bregar con ellos, yo negociaba con ellos. Santo Dios. Yo siempre llevaba mis bolones, llevaba mi menta, llevaba mi cosita. Nunca diste cocotazo. ¿No? Así, coach, nada. ¿No? Gloria Incluso a Dios. habían niños de lo más fuerte que siempre querían estar en mi grupo. Porque yo siempre, como te dije, siempre negociaba con ellos. Siempre tenía algo que ofrecerle. Y el niño, cuando tú negocias con ellos, que le dices, si tú te portas bien y me respondes la pregunta, te voy a dar X regalo. Y si es un regalo que le llena los ojos, tú ven coche. Aparentemente te pasaba lo mismo en tu casa. Podríamos decir, porque si tú estás llevando al terreno algo que tú tienes, es porque posiblemente alguien pudo corroborar en tu vida, aportar esto, porque estos son secretos y fragmentos que tú aprendiste en un tiempo determinado y entendiste que abriéndole la puerta a esta oportunidad, ver a un niño que se ve interesado posiblemente por un bolón, por una golosina, como le llaman en otros países, se vio Gertrudis y dijo, bueno, voy a poner en práctica lo que me han enseñado, porque todo lo que uno pone en práctica se supone porque lo ha aprendido de alguien. Mira, realmente en mi casa mi abuela no era de negociar. De que si tú haces esto, yo te voy a dar esto, no. Ni si tú quieres esto, te voy a dar lo que tú quieres, tampoco. Pero sí te premiaba. Te premiaba en el tiempo que ella quería, no en el tiempo que tú querías. No sé si me doy a entender. Claro. O sea, de que si tú friegas, te voy a regalar esa chancleta, no. Si ella entendía que había algo que tú necesitabas, cuando tú lo necesitabas, ella te lo daba. No era de que si tú me mueves esto, yo te doy esto. No. Con mi abuela eso no funcionaba. Y tú lo tenías que hacer sí o sí. Pero cuando tú te pones en el lugar del niño o en el lugar de la persona, no importa sea niño o sea adulto, las cosas te fluyen mejor porque tú te pones en el lugar del niño. Entonces, como yo siempre deseaba, todo niño desea, yo siempre deseaba como que alguien negociara conmigo, pero eso en mi casa no se daba, sino que mi abuela era una batuta. Entonces yo le decía, bueno, lo que yo quiero que haga conmigo, yo lo voy a hacer con ella. Y eso era lo que yo hacía. Incluso yo cogía de lo que me daban para la semana de la escuela y de ahí era que yo sacaba para comprar tantos bolones, para negociar con los 5 niños que yo tengo más rebeldes de la clase. Buen administrador. Y otra cosa que yo hacía era que lo más que se movían, yo lo ponía a ser líder de grupo. Si tu grupo se porta bien, tu grupo va a ganar. Entonces, el que se movía mucho iba a controlar a sus 5 de su grupo porque quería que su grupo ganara. Sabiduría. Entonces, esto fue también lo que me llegó a trabajar con una cantidad de niños, como ustedes decían, más cuando se hablaba de dar juguete. Esa iglesia se ponía repleta, que usted ni se imagina. El pastor se ponía en un rincón y nosotros fajábamos con todos esos niños y gracias a Dios nunca hemos tenido problema que un niño que... O sea, yo quisiera, hay gente que se preguntan, Jonathan, en estos tiempos, pero ¿cómo podemos decir que yo le voy a ser un líder de grupo a alguien que lo que está dando es problema? Y nosotros podemos ver en otras congregaciones y en muchas también que a los cabezas duras, a los cacos calientes, siempre lo sientan atrás, siempre lo tienen, pero Gertrudis está haciendo algo diferente. A los cacos calientes, a los más rebeldes, lo ponías a ser líder de grupo. Ahora que tú haces esa pregunta, me lleva a colación un mensaje que le daba a la iglesia el domingo
sobre la palabra subyugar. Esa palabra te dice que explote. Pero cuando te dice que explote, no es que maltrate, sino que saque de un rebelde el profeta que hay en él. Wow. Que saque de un rebelde el ministro que hay dentro de él. Entonces, en ese niño, yo siempre, a mí me gustaba mucho la psicología, incluso llegué a estudiar la psicología, pero ya ese es otro tema. Y yo siempre me trataba de dedicar a la psicología del niño. Siempre me la daba de que yo siempre estudiaba la psicología del niño. Y yo decía, detrás de ese rebelde hay un ministro, hay un pastor. Incluso, dentro de mi grupo, yo no sé si ustedes llegaron a conocer a Melvin Berroa, al que le decían Bebo. Este era un niño muy pacífico, muy tranquilo, que ese niño, para tú sentirlo en la clase, tenía que llamarlo, preguntarle algo, para tú saber que él estaba ahí. Pero en ese niño yo siempre vi a alguien grande. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de no ver lo que hay delante de tus ojos, sino lo que hay después del carácter de esa persona, tú vas en coche. Porque tú descubres lo que tiene esa persona, no lo que realmente es. Podríamos abrir un paréntesis aquí y quisiera que pudieras, si puedes, contestar una pregunta que tengo. ¿Ha sido Gertrudis toda la vida cristiana? De los 12 años en adelante, para allá sí. Yo me creía ser cristiana desde muy pequeña, pero tú sabes que uno siendo niño, uno ve cosas y hace cosas escondidas para que el pastor no te vea, pero ya después que Gertrudis cumple 12 años, que entra a una agrupación de danza llamada Las Estrellas del Gran Rey, quien la dirige era Rosandi González, ya ahí Gertrudis tiene la mentalidad de que es cristiana. Que si escucha una bachata no la puede bailar escondido, porque ya Gertrudis se sube en el altar. Ahora, Víctor. Voy para allá. La temporada que tú tuviste en tu adolescencia siendo líder, ¿hubo algún líder que te marcó, que te dijo algo que no te gustó o te quería sentar y estaba incómodo con lo que tú hacías de parte de Dios? Sí, casi siempre se da. Sí. ¿Cómo superaste eso? De hecho, ahora que tú haces esa pregunta, sí hubo un líder que yo amaba, que amo mucho, me dijo una palabra que me marcó, que me dolió y que por un momento yo dije, wow, bueno, sí tiene razón. Pero yo era una persona que desde muy adolescente yo aprendí a hablar con el Espíritu Santo. Y yo era el tipo de persona que todo lo llevaba a la oración. Lo más mínimo yo lo llevaba a una oración. Y creo que tener esa relación con el Espíritu Santo fue lo que me ayudó a superar esa herida, superar ese momento donde yo pensaba que era alguien en que me podía refugiar, fue alguien que me agolpeó en ese momento. De esa manera yo lo pude superar, aferrándome a la oración y al Espíritu Santo. Cuando vamos trazando camino de liderazgo, sabemos que se encuentran muchos obstáculos. Hay unos obstáculos que son buenos, pero hay otros que uno se desploma. Y uno siente ya que no puede más, que va a tirar la toalla, que aunque Dios te llamó, están esos obstáculos ahí. No hubo un stop nunca en tu vida de decir, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Sí. Llegó un momento de mi vida donde hubo un gran stop, donde yo incluso pensé irme de la iglesia. Pero el Señor en su misericordia nos da la oportunidad que nosotros volvamos y nos reinventemos. Y creo que fue la misericordia del Señor quien me sostuvo y no me dejó. Pero al momento de decir irte de la iglesia, quizás pensaste irte al mundo o a otra congregación. Sí, a otra congregación, pero no de la iglesia, pero no al mundo. Yo me gustaría, como dice mi hermano Jonathan, hay que pararse aquí, meterse un poquito profundo, porque nos gustaría que tú puedas profundizar a cabalidad. Realmente, ¿qué fue lo que hizo que Gertrudis, en ese momento, una líder emblemática con una trayectoria,
y llega ese momento donde a Gertrudis le llega ese momento que se sacude, porque aunque uno sea roble, los vientos soplan y el roble se mueve. No es que el roble siempre se va a quedar quieto derecho. Se dobla. Aunque sea roble, los vientos chocan, uno tutubea, se dobla. Ahora, yo quiero que tú puedas profundizar en esto, porque hay una audiencia ahí que sabe que hay algo más profundo que Gertrudis le pasó lentamente por arriba. Dijo, sí, Dios lo repone y ya. No, nos gustaría que tú puedas profundizar en esto, por favor. Mira, llegó un momento de mi vida donde yo ocupé casi todos los cargos de la iglesia juntos. Yo fui secretaria de jóvenes, secretaria de escuela bíblica, secretaria de un ministerio y era maestra de escuela bíblica. Yo tenía toda la confianza de un liderazgo encima. Yo tenía un pastor que creía en mí, una pastora ciegamente. Y llegó un momento de mi vida que tropecé, caí, y yo tenía todo eso. Yo ocupaba todos esos cargos. Cuando llegue ese momento en mi vida, que voy a sala de reunión con los diáconos, que ellos empiezan a hablar conmigo y yo, sí, todo lo que ustedes están diciendo es verdad, que me cae una disciplina encima, una líder donde todo un liderazgo de la iglesia está encima de ella, que la admira, que la jala para aquí, que la jala para allá, que le pone mucha responsabilidad de arriba y de momento de plomarse, caer en una disciplina con tiempo indefinido, es algo que tú o te quieres ir de la iglesia o no quieres volver a la iglesia, pero no te pasa por la cabeza descarriarte. Entonces, yo recuerdo que esa vez, yo lloré, yo me trayé, yo hice de todo, pero yo dije, Señor, yo sé que tú me amas y que todo padre que ama al hijo lo corrige y aunque lo perdone, la consecuencia del pecado viene. Y ahí es donde yo quedo embarazada y yo pasé un proceso donde yo estoy embarazada, todo va bien con el embarazo, pero yo tengo una disciplina arriba. Yo no estoy ejerciendo ningún liderazgo en ese momento, yo no estoy ejerciendo nada, yo simplemente soy cristiana y ya. Entonces, ¿qué sucede? Mientras los 7 meses del embarazo, todo está bien. Todo está bien, análisis, sonografía, todo. Pero ya cuando yo quiero saber el sexo del bebé, que me hice como 4 sonografías y nunca salió el sexo, ya al final, cuando me hago la última, sale una anomalía, sale que el bebé tiene problemas cefálicos, el hueso que se tiene, el cerebro no se le formó. La capa que cubre el hueso del cerebro no se le formó, tiene columna torcida, tiene los intestinos afuera. Pero la persona que me hace la sonografía no me dice nada, sino llévale eso a tu médico urgentemente, no lo destape. Pero yo soy muy curiosa, yo destapé mi cosa y la leí. Y ahí empieza la travesía de donde llegó un momento de mi vida donde yo me tuve que parar y decirle, Señor, sí, yo entiendo y sé. Ahora haz conmigo lo que tú quieras. Pero yo te estoy hablando donde yo me vi entre la vida y la muerte. Donde los médicos no me querían atender en algunas clínicas de aquí de San Pedro. Todos daban un diagnóstico de que ya yo no iba a poder tener hijos. Pero cuando yo digo, Señor, yo reconozco que hay algo que yo lo provoqué. Reconozco que hubieron confianza de líderes altos que yo tiré a la basura, para así decirlo. Yo entiendo todo esto. Ahora yo estoy dispuesta a que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Cuando yo empecé esta oración en la habitación de mi casa sola, yo estaba sola, mi esposo no estaba. Yo le dije, Señor, yo estoy dispuesta a pagar el precio. Cuando tú le dices al Señor que tú estás dispuesto a pagar el precio, el Señor no te va a poner a ti que si tú quieres esto, si tú quieres esto. Tú le dijiste al Señor y Él va a hacer como Él quiera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo caigo en este proceso de que todas las clínicas me dan el mismo diagnóstico y que cuando me pongo mala, los médicos no me quieren atender, me mandan hacia Santo Domingo. Cuando llego allá a la plaza de a la maternidad de la Altagracia, un doctor de aquí de San Pedro, muy amigo de mi pastor, fue quien tuvo que hacerme referimiento. Y mi pastor lo llama y le dice, esa es como mi hija, traten de atendérmela bien. ¿Qué sucede? Que el doctor llama a Santo Domingo al director de ese hospital y le dice lo mismo, que me tratara bien porque yo era como su sobrina. Yo nunca conocí el director de la maternidad, nunca lo vi, nunca supe quién es.
pero sí me trataban como tal, como que yo era sobrina de él. Incluso yo llevaba una dieta y la dieta la sacaban de la dieta del mismo médico. Los médicos cubanos era lo último y había una cubana ahí que iba todos los días a preguntarme cómo yo estaba, pero cada día yo estaba peor. Yo duré, para resumir un poco el testimonio, yo duré 14 días. Cada día tuve una experiencia diferente. Mientras yo empeoraba, llegaba un momento donde yo me aliviaba, oraba por el que estaba a la vera de mí, ese se sanaba, se iba para su casa, pero yo seguía aquí y empeoraba. Lo último que pasó conmigo fue que yo estaba acostada, llega una anciana, pone la mano sobre mi vientre y me dice, recuerda que le dijiste al Señor que tú estabas dispuesta a pagar el precio. Lo que tiene en tu vientre no es tuyo, porque tú sabes cómo fue que fue concebido. Deja que sea Dios quien trabaje. La anciana se desapareció, nunca la volví a ver. Luego de esto viene un anciano, un doctor, rubio, cabello blanco, ojos azules, y pone la mano en mi vientre y me dice, ¿está dispuesta a volver a hacer el pacto conmigo? Y yo, sí, yo estoy dispuesta, pero el médico solo lo veía yo. Ese es el día 13. Él me dice, mañana a las 11:45 te van a hacer el parto. Pero antes de eso, a mí me llevaron 3 veces a sala de cirugía para hacerme una cesárea, sacarme bebé y ahí me iban a sacar todo porque yo no iba a tener más hijos. Y siempre pasaba algo, me cambiaban el apellido, cambiaban el diagnóstico o algo pasaba que las 3 veces no lo pudieron hacer. Entonces, cuando viene este personaje y me dice que si yo recuerdo todo lo que yo dije en una oración, que yo empiezo a decir que si me doy cuenta que no es un médico normal que está hablando conmigo. Entonces, ahí él me dice, a las 11:45 te van a venir a buscar y te van a hacer el parto. Cuando llega una doctora y me pregunta que con quién yo hablo, yo digo, con el doctor que está ahí, él mire lo que él está ahí. Y ella no lo veía. Entonces ahí me hacen un papel de que tienen que tratarme con un psiquiatra. Wow. Porque yo veía médicos, yo hablaba con médicos, pero nadie lo veía. Entonces ahí yo entendí que el Señor estaba abriendo un telón nuevo en mi vida. Recuerdo que cuando van y me buscan a donde yo estaba para llevarme a preparto, fue el mismo médico. Me sentó en silla de ruedas y me llevó. Cuando yo llego a ese lugar, llegué sola, porque solamente lo veía yo. Entonces ahí fue que no, a esa muchacha, yo hice un papel ayer que hay que tratarla con un psiquiatra. Se armó un corredero. Pero un médico moreno, un alto, él dijo, miren, no se metan con esa mujer. Se le ve que es cristiana y tiene un semblante que, mire, tiene 14 días aquí desangrándose, botando líquido. Y mira cómo está ella, mejor que nosotros se ve. Dejen esa mujer tranquila, yo no me meto con los hijos de Dios. Pero aparece la subdirectora que me quiere sacar, me quiere echar. ¿Qué sucede? La mujer se fue, pero en esa sala hay 16 camas. De 2 y 3 mujeres dando a luz sin sábana. Llega una conserje, la más mala del hospital, que era su fama que tenía, y me tiende una sábana blanca en una cama. Me lleva al baño, me baña y me lleva y me acuesta en esta sábana blanca. A mí sola, donde hay de 2 y 3 mujeres pariendo juntas. Llegan 2 chicas vestidas diferentes a los demás médicos y me dicen, venimos a hacerte el parto. Esto fue algo impresionante, esto es algo que nunca voy a olvidar. Recuerdo que cuando tomaron mi récord, mis papeles, el sello que tenían mis papeles no era el sello del hospital. Wow. Tenía una paloma y decía, Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y ellas tomaron mi récord y lo pusieron a un lado y una se puso en mi cabecera y la otra se puso a mis pies. Hemos venido especialmente a hacerte el parto a ti. Cierra tus ojos, vas a sentir dolores fuertes, pero un telón se va a rasgar. Cuando ellas me dijeron, cierra los ojos, cuando te digamos tú vas a pujar, que yo cerré, yo vi ese telón rojo que se rasgó. Y vi esa luz que brilló. Cuando yo volví a abrir los ojos, ya yo estaba limpia, tenía una bata rosada, algo que los médicos, cuando yo abrí los ojos, me estaban rodeando. Que cómo fue que yo parí, que cómo fue que me hicieron el parto, que si fui yo, si no fui yo el bebé. Solamente le vi los ojos y oí esa voz que me dijo, te lo voy a devolver
a tu tiempo. Y ahí se le cerraron los ojos al bebé y yo me paré, normal, bajé. De un cuarto piso bajé yo sola. Y llamé a mi suegra. Pero lo lindo no es esto. Lo lindo es que cuando yo pido, mi suegra va a caja y pregunta que cuánto es, hacían 18,880 pesos. Yo tenía mi cartera, varón, 800 pesos. Y yo le digo a mi suegra, vaya a ver que de nada se confundieron, el Señor va a hacer un milagro completo, el Señor no deja nada incompleto. Cuando mi suegra va, le dice, ay, yo señora, fue que yo me equivoqué, son 880 pesos que usted tiene que pagar. Yo no tenía seguro. Wow. Mi esposo estaba trabajando, pero todavía no tenía seguro. Gloria a Dios. Entonces, ese momento yo tuve un desliz, pero el Señor en su misericordia. Entonces ahí yo renové el pacto con el Señor. Cuando ya yo tengo una disciplina arriba de X tiempo, viene el Señor y dicen que hay que quitármela. Me la quitaron como a los 6 meses, una disciplina como de 3 años. Y de una vez empezaron a invitarme para dar el testimonio. Yo predicaba en los hogares, en las esquinas. Y de repente me empezaron a invitar a predicar. Y ahí donde fue que yo dije, wow, pero sin yo darme cuenta, yo tuve un desliz, pero el Señor en su misericordia. El detalle aquí no es tener el desliz, tú tropezar y caerte y quedarte en el suelo. El detalle aquí es tú reconocer que fallaste. Reconocer, sí, Señor, yo fallé, pero no me quiero quedar en el lodo. Yo me quiero parar. Y yo voy a dar la cara porque yo sé que yo lo hice. Malo es cuando nos deslizamos y queremos tapar y echar tierra a algo que sabemos que hicimos. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y dejamos que sea el Señor que vaya limpiando, la gente ni se acuerdan de tu pasado, sino se acuerdan de lo que ven en el presente. Es tremendo ver todo el suceso que tú viviste y no quiero escarbar un poquito en este asunto, pues hay muchas personas que viendo esta entrevista quizás dicen, no, yo quiero probar a ver si Dios tiene lo mismo conmigo. Hay personas que ahora mismo están viendo esto y quizás Dios se lo está mostrando, es para que no caigan en la misma, porque es una desgracia. O sea, tú ser líder ya de una congregación, tener una posición ya de altura, es algo muy profundo que no todo el mundo ha salido de ahí. ¿Por qué? Porque las personas que te admiraban es como Jesús, que en un momento le decía salve, salve, las alturas, pero en un momento más adelante lo estaban crucificando. Entonces, la gente que hoy te admira son las mismas que te van a crucificar mañana. Entonces, hay cosas que tú estás haciendo hoy que posiblemente tú no quieres que nadie la sepa, pero no hay nada que uno haga que no se manifieste debajo del sol. Exactamente. Entonces, nuestra hermana Gestrudis, Dios tuvo misericordia, obró a favor de ella, Amén. para que ella pudiera soltar ciertas cosas que estaban en su vida y mire de qué manera. Ahora yo me imagino ver ese proceso tan fuerte en tu vida, porque ahora aparte de que te pusieron una disciplina, hay un embarazo de por medio y ahora aparte tú estás predicando y la misma persona que anteriormente te vieron como líder ahora te está viendo predicando, pero esta no es fulana. ¿Cómo tú tomaste esta parte en tu vida? Verte ahora predicando después de tú pasar por ese proceso tan fuerte. ¿Cómo yo lo tomé? Te digo que esto surgió y yo como que ni cuenta me di. Wow. El Señor permitió que en el momento del proceso me señalaran todo lo que me iban a señalar. Me juzgaran todo lo que me iban a juzgar. Ya después que yo empiezo a predicar, yo no veo ese señalamiento. Wow. No veo que, no. Yo digo que el Señor fue tan misericordioso conmigo que te digo, yo empecé a predicar y la gente como que, te digo, como que no se acordaban de él. Wow. Por eso te digo es que, ya que tú dices que no prueben, porque fue algo que yo no lo planeé, no digo que estaba en el propósito del Señor, pero fue algo que yo no planeé. Entonces yo vengo arrastrando cosas, ya yo estaba herida, entonces como ya yo estaba herida, yo quería como hacer que otros sintieran lo que yo sentía. Pero el Señor me enseñó que no es porque el otro quiera o porque yo no quiera, es por cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces, yo digo que en ese lazo de proceso, era el lazo de proceso, el tiempo que yo tenía que esperar para que el propósito de Dios se cumpliera en mí, y yo me adelanté. Wow. Pero yo me adelanté, pero yo reconocí que me adelanté y reconocí que no fue la mejor decisión.
Y me mantuve ahí, me lloré, tragué en seco, me trayé, hice de todo. Y llegó un momento que yo le dije a mi esposo, mira, hasta aquí. Entonces él me decía, no, vamos. Entonces cuando él me decía hasta aquí, Me detengo. Porque hay personas que no están entendiendo esta partecita. Yo le entiendo. Los chicos acá entienden esta parte. Tú tienes un novio. Es la etapa donde tú caes. En esta etapa donde tú viviste un fracaso, un desliz, como tú le llamas, tú te casaste ya inmediatamente. O sea, ¿qué tiempo? Tú entendiste que la relación que tú tenías venía de parte de Dios. Claro. O sea, tú entendiste que era de Dios. Pero en este tiempo tú te adelantaste, o ustedes se adelantaron, por decirlo así, porque es de ambos. mira, mi esposo y yo nos enamoramos a los 12 años, Wow. Santo Dios. para que tenga una idea. Él y yo nos enamoramos, pero mi familia no lo quiere. Porque todo el que conoce a Natanael Reyes sabe quién es Natanael Reyes. Mi abuela es una mujer de color clara. Claro. Mi papá es un hombre de color claro, ojo claro, pero mi papá ¿No lo se quieren o no lo querían? no lo quería. Pero para ese tiempo, estoy hablando en él. Y yo tuve mucha batalla en esa parte. Porque no lo querían, que lo rechazaban. Mi abuela quería una cosa que ella entendía que era mejor para mí. Pero como dije anteriormente, yo siempre tuve una relación con el Espíritu Santo. Como a los 13 años yo le pregunté al Señor si era Él. Le puse 3 señales al Señor y las 3 me las contestó. Santo Dios. Al producirse ese trayecto de que no lo querían en mi casa y que yo tenía que hacer lo que en mi casa decían y para yo poder ir a la iglesia tenía que hacer lo que mi abuela quería. Entonces, he hecho al lado la relación con mi esposa. Nosotros no teníamos amor escondido, sino hablábamos, orábamos, nos mandábamos cartas sanamente, teníamos un cuaderno, qué queríamos para el futuro, todo eso. Y mi abuela no quería, al moreno no lo quería. Y yo, para complacer a mi abuela y para yo poder ir a la iglesia, déjame. Entonces entré en amores con otro joven, donde estuve al punto de casarme. Yo tenía anillo, traté con de todo para casarme, Pero ese lo quería tu familia. pero yo no lo quería. Blanquito y adineradito. Entonces, ¿verdad? Me alegra que tengo a alguien aquí que conoce algo de la historia. Él todavía los tratos no estaban comprados, pero sí estaban pedidos porque venían de fuera del país, porque tenía visa americana, viajaba y Ay, salía. papá. Y yo un día le pregunto al Señor, Señor, yo no soy loca, te hice una pregunta hace tanto tiempo y tú me dijiste que sí. Estoy al punto de dar un paso. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con Natanael Reyes? ¿Qué va a pasar con fulano si yo doy el paso? Le estoy preguntando al Señor por 3 vidas. Cuando en esa misma noche, literalmente, el Señor me entra en una revelación, no me mostró qué iba a pasar con el otro muchacho, sino lo que iba a pasar con Natanael Reyes. Hermano, mire, yo desperté grave, yo desperté mal, yo desperté por la raya amarilla, como quiera. Tengo curiosidad. ¿Qué fue lo que viste? No, el Señor me mostró cómo él iba a terminar, porque al yo comprometerme con el otro chico, a yo casi estar casándome, y la gente le decía, se va a casar, la dejaste ahí. Y yo, ¿qué? Él ya se estaba desviando de la iglesia. Ah, Ya estaba empezando a dejar de congregarse, estaba juntando con gente que no le sumaban. Y el Señor y él tenía un motor de carrera. Y cuando ese muchacho pasaba por la esquina de mi casa, la gente nada más decía, se mató, porque había una pared en el fondo. Y él venía a frenar con la pared. Y cuando el Señor me mostró cómo él iba a terminar, y él es a quien yo amo, yo no pensé 2 veces en el otro, ni idea. Yo, desde que el otro llegó a mi casa, le entregué sus anillos. Y mira, santo. por ahí te queda más cerca, así mismo, porque yo soy un tipo de persona que no disfrazo mucho la cosa. Wow. Él empezó a dar gritos y todo lo demás, pero yo entendía que estaba haciendo lo correcto. Entonces, ahí, Tu familia, ¿cómo tomó? O sea, ya hay una despedida de una relación. Y ya ellos lo quieren, se encariñaron con ella, con ese joven. Ahora, ¿cómo ellos tomaron esta decisión? Y ahora, ¿cómo ellos toman ahora que tú te metes con Natanael? no, porque yo no me metí con Natanael de una vez. Pero mi abuela es una persona de mente abierta,
que de una vez dije, no, ella se dejó por el haitiano ese. Y realmente yo terminé con él y él ni cuenta, Natanael ni cuenta se hubiera dado que yo hubiera terminado con el muchacho. Porque yo nunca se lo dije. Natanael y yo casi no nos veíamos. Natanael odiaba verme. Porque entonces, pero mi abuela de una vez empezó a deducir que yo hubiera terminado porque Natanael me hubiera dicho algo, pero Natanael no se hubiera dado cuenta que yo hubiera terminado con él. Ni a mí me hicieron muchas preguntas tampoco, porque mi abuela sabía que yo siempre demostré que era muy madura y yo era muy acelerada de boca. Mi abuela no me hizo muchas preguntas. Y yo no paraba en la casa porque yo trabajaba y estudiaba. Yo pasaba el día entero los sábados en la universidad. O sea que yo no le daba chance y siempre tenía algo que hacer para que no, porque tenía miedo de enfrentar a mi abuela. Ok, salimos de esta parte, la caída, Dios te restaura, Dios te levanta, en 6 meses empiezas a predicar la palabra. No, se me quitaron la disciplina, en 6 disciplina. meses. Yo empecé a predicar ya como al año. Como al año. Entonces empiezas a predicar, empieza la gente a verte ya como una mujer de ministerio, una mujer que carga algo que aunque cayó en una circunstancia, ahora Dios la levantó. A partir de ahí, porque ya tú me dijiste que te casaste, a partir de ahí, ¿cómo ha ido tu ministerio, el ministerio de tu esposo? A partir de ahí ha sido algo, primero el Señor empezó a abrirle puertas a él. Sí. Porque yo estaba detrás del telón, yo predicaba, pero era en los hogares, en retiro que hacían por la mañana la viejita de la iglesia. Pero él no, el Señor empezó a abrirle puertas a diferentes ciudades, empezó a grabar, incluso él tiene una producción. Y ahí cuando la gente empieza a decirle, tú le estás abriendo el camino a tu esposa. Y él decía, sí, yo lo sé. Tú le estás abriendo el camino a tu esposa, a la mujer del ministerio de tu esposa. Él decía, sí, yo lo sé. Y él me lo decía, yo te estoy abriendo el camino a ti. Y yo, muchacho, a mí no me gustaba el micrófono, a mí no me gustaba el escenario, para nada. Pero cuando empiezan a invitarme a mí, empiezan a hacerlo por vías de él. Lo invitan a él a adorar y le decían, trae a tu esposa para que predique. Y a veces le decían, varón, ¿para que predique? No, varón, la que predique es mi esposa. Sí. Entonces él fue también, el Señor también lo usó a él para, entonces ahí fue cuando empezamos a crecer los dos, ministerialmente los dos. Ya no nos invitaban a Natanael Reyes, sino que invitaban la pareja Reyes, así era que nos decían. Ver a Gertrudis andar con este gran hombre de Dios, Natanael Reyes, tener que decirle a Gertrudis, te toca el mensaje. Sé que nosotros que somos predicadores, todavía a esta altura de juego, nos dan un mensaje y de vez en cuando a las rodillas como que, porque es una responsabilidad, es un compromiso. Claro. Cada vez que le decían a Gertrudis, tienes que predicar y tener que desarrollarte ese ministerio de predicación donde ya hay un miedo alojado, que no quiero el escenario, no quiero que conozcan esta parte quizá de mí. ¿Cómo fuiste preparando ese camino espiritualmente en tu vida para levantarte? No solamente eso, discúlpame que también introduzco una parte, no solamente esto, tengo que también detallar esta parte, que nuestra hermana Gertrudis tiene un ministerio profético muy tremendo y muy certero. No es solamente predicar, sino también ministrar las vidas que están ahí necesitadas. Entonces, ¿cómo tú puedes tomar esta parte ya dentro de lo que cabe un ministerio ya que es amplio, que abarca tanto, que es el ministerio ya evangelístico y también profético? Porque tú profetizarle a alguien y que las cosas se manifiesten es algo muy tremendo. Como dice el varón, se le flojan la rodilla a uno. Nada más, pero algo que yo siempre tenía era que si Víctor me iba a invitar a predicar, antes de Víctor venir a decírmelo, ya yo sabía que Víctor me iba a invitar, porque el Señor me lo mostraba. Entonces, ya yo empezaba a pelear con el Señor. Señor, tú sabes que el escenario, que el hombre del micrófono era Natanael. Pero ya cuando a Víctor venía, yo no le decía que no a Víctor, yo le decía que sí, pero cuando Víctor se iba, ay, ¿para qué yo le dije que sí? Ahora yo yo no voy a comer, yo no dormía. Aún todavía, cuando me toca predicar, yo casi no duermo. Los nervios me ponen mal que tengo que beber medicamento a veces, de lo mal que me pongo. Pero ya cuando el Señor empieza ya como a fluir, cuando yo empiezo a fluir en el don, a fluir en el ministerio,
Entonces ya yo le digo, bueno, Señor, tú tienes que enseñarme. Tienes que enseñarme a yo siempre estar preparada, a yo siempre estar alineada a tu espíritu. Porque como dice Jonathan, tener un don profético, un ministerio evangelístico, no es nada fácil. Tú te tienes que enfrentar a muchas cosas, tienes que rebasar muchas cosas que están ahí siempre. Eso siempre va a estar ahí. Ahora bien, uno es que siempre tiene que estar alineado. Cuando hablo de alineado es tener siempre una relación con el Señor y saber cómo uno camina, cómo uno se maneja. Porque entonces las personas siempre están esperando a ver qué va a pasar contigo, qué tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué vas a decir. Entonces ya eso es algo ya. La primera vez que Dios hizo un milagro a través de ti, ¿cómo te sentiste? No me lo creí. No me lo creí, Señor, conmigo, pero yo no soy digna. Incluso ya el Señor empezó a usarme. Primero el Señor manifestó el don en Natanael, que él ponía las manos en el vientre de las mujeres y salían embarazadas. La primera vez que el Señor me usó en eso, yo no me lo creía. Todavía pasó una semana que alguien se acerca y me testifica. Y esto pasó que yo ni cuenta me di. Yo lancé una palabra al público para alguien, pero el Señor nunca me dijo quién era. Y al tiempo esta persona me llama, yo soy fulana de tal, que tuve en tal actividad, donde usted profetizó que alguien que era estéril, que tenía mucho tiempo esperando un hijo, yo estoy parida y yo quiero que usted venga a conocer el niño. Y yo, a la semana de ella invitarme a conocer el niño fue que fui. Porque yo entendía que era un peso muy fuerte lo que Dios hubiera depositado en ti. Y uno a veces como pastor, como ministro, uno dice, uno entra en un estado de nervio que a veces le da hasta crisis de nervio. ¿Cuál ha sido la crisis de nervio más grande que tú has hecho por un mensaje o por una palabra que Dios depositó en tu espíritu para tú corregir o alinear a un líder dentro de la iglesia? ¿Me está hablando antes del pastorado o después? En cualquiera de los dos. Te voy a hablar antes del pastorado porque yo lo que tengo es un año pastoreando. La primera vez que me tocó con una líder grande de la ciudad. Admiro y quiero muchísimo. Y realmente no fue una corrección, fue una palabra que el Señor me dio para esa persona y yo peleé con el Señor. Y lo último que el Señor hizo fue que hizo que me invitaran a predicar a esa iglesia para que yo tuviera que soltar el mensaje. Y yo hice una crisis de nervios tan fuerte que a la persona que el Señor usó para invitarme fue una persona de allá mismo de la iglesia, un líder distrital. Y dije, ay no, pero... Y esa persona, sin yo decirle que sí, dijo que sí. Sí, ella va a predicar. Yo la quería, yo no sé ni qué yo quería hacer. Y yo dije, pero tú estás loca, yo predicaré en esa iglesia. No me haga eso, no. Mira, yo me puse mala, yo duré 2 días sin comer, preguntándole, diciendo y peleando con el Señor. Ya cuando yo lo asimilé, él lloraba entonces para que esa persona no fuera al culto, para que tuviera una actividad, para que estuviera fuera del país. Y resulta que cuando llego a la iglesia, no veo el vehículo, no la veo por ningún lado. Y ay, gloria a Dios, no está aquí. Cuando llego que se me pita por atrás, pam, pam, ay, Señor, y yo me puse mal. Pasé medio culto en el baño de la crisis tan fuerte que hice. Es algo sorprendente porque uno dar una palabra de peso así, y más quizás uno iniciando, uno siente que el temor, el miedo le invade. Mayormente yo cuando veo una palabra, me pongo que el corazón se me quiere salir por la boca. A mí me da frío, a mí me da calor. Literalmente me pongo abrigo y me arropo. Por más calor que haga. Es tremendo porque en realidad estas mujeres de Dios saben la responsabilidad que hay al tú soltar una palabra, y más cuando viene de parte de Dios, porque Dios da una palabra, Dios está en el cielo, decirlo así. Pero tú eres que carga con la consecuencia de esa palabra. Entonces tú aguantar persecución por una palabra no es fácil. Entonces tú dices, Señor, tú sabes, yo soy de carne y hueso, estoy aquí, aunque estoy en el espíritu, estoy en carne y hueso, tú estás allá en el cielo. No, y que tú dices, y si después no se cumple. Sí, porque hay personas que no entienden también esta parte. Hay palabras que tú profetizas, que tú das, que no se cumplen.
Y no es porque no salieron de la boca de Dios, porque hay personas que malinterpretan muchas cosas. Porque buscan el texto bíblico donde dicen si el profeta dio una palabra y no se cumple, no es profeta, no está el profeta. Entonces usted debe de entender que hay palabras que Dios la da, pero es para el arrepentimiento de una persona. Ahora, si esa persona se arrepintió, la palabra no se va a cumplir. ¿Por qué? Claro. Porque la persona se arrepintió. Es lo mismo que cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, que aunque Dios retardó la persecución que estaba para aquella nación, porque se arrepintieron en el momento, en el libro de Nahum tú ves que exterminó a aquella nación. Pero es algo muy tremendo cuando se habla de lo que tiene que ver con profecía, donde ciencia, sanidad, son cosas tremendas que no solamente se manifiestan a través de dones, sino a través del Espíritu Santo. Así es. Amén. Entonces, ¿cuál ha sido la capacidad máxima que tú has tenido de oración y de ayuno? O sea, porque estamos hablando ya de un pastorado, estamos hablando ya de un ministerio muy profundo, y caminar al lado de un hombre que porta a Dios también no es nada fácil, porque vienen las pedradas y no vienen suaves, vienen duros. Entonces, en oración, tú como pastor hoy en día, y tu esposo también que es pastor, ¿cómo ustedes se han tomado la responsabilidad de orar y ayunar? Bueno, a mí se me hace más fácil que a él, porque él tiene un empleo que varía mucho. Yo, mi tiempo de oración es en la madrugada, porque tú tienes 3 hijos pequeños, es un trabajo. O sea, que el proceso que tú pasaste, donde te iban a sacar todo, Que no iba a tener hijos. que no iba a tener más hijos, Natanael te pegó por los milagros que él te estaba haciendo. Él lo completó, Dios mío. Incluso Él te puso la mano, mujer. la canción Tu Milagro Wow. viene a raíz de ese proceso, Santo Dios. porque el proceso lo pasamos los dos. Diosara, Incluso ya la vamos a poner producción, copyright. se llama Tu Milagro, Wow. porque fue en ese proceso que el Señor le dio la canción a Natanael. Santo Dios. Pero cuando, a la pregunta que tú hiciste, a mí se me van las horas orando en la madrugada. Yo me levanto a las 2, 2:30, a veces son las 5, todavía estoy. A veces son las 4, todavía estoy. No tengo de que voy a orar hoy tantas horas. Yo me tiro y el tiempo que el Señor quiera. Wow. Es tremendo. Pero en cuanto al ayuno, me he encerrado 4 días, corrido, me he encerrado 3 días. Eso sin comer y sin beber. Cuando hablo corrido. Pero ya normal, he hecho 21 días, 7 días, un mes. Hablar de una mujer, amado, que dura 4 días encerrada sin comer y sin beber, es como durar casi un mes completo. Que a las mujeres le da hambre cada 5 minutos. Yo no entiendo cómo Y más ¿Cómo si es una mujer de buen comer. también, que es otra cosa. Sí. Pero es tremendo. Ya para cerrar con esta entrevista, que ha sido de gran bendición y sé que va a levantar a muchas personas, ¿qué consejo tú podrías darle a esa juventud que está deseando, anhelando el Espíritu Santo, tener esa intimidad con Dios y que Dios se les revele de una manera tan tremenda que no solamente se quede en una rutina, sino que ellos escalen el poder trabajar con niños, el poder trabajar en un ministerio, el poder operar en ciertas áreas como la que tú estás operando hoy? Antes de yo responderte esta pregunta, yo era alguien muy tímido. Tenía problemas de autoestima. Wow. Yo llegaba a un grupo y a mí muy fácil no se me escuchaba la voz. O sea, que una persona con problemas de autoestima y tímido es una persona que prácticamente no califica para los escenarios donde el Señor me ha llevado. O sea, ¿qué quiero dejar dicho con eso? Que no importa tu capacidad, porque no es tu capacidad. Es la capacidad que Dios va a depositar en ti, que tú estés dispuesto a que esa capacidad se desarrolle. Ahora, yo creo mucho en el que se cae y se levanta. Sí, porque si yo me caí, yo me levanté porque otro no lo puedes hacer. Y ese es el problema que está pasando con la juventud ahora. La juventud tiene muchas personas que no creen en la juventud. No creen en un llamado en un joven que viene de la calle. No creen en un llamado en una mujer prostituta que viene de la calle. Pues yo creo en esos llamados, porque tienen una evidencia, me va a hablar con una evidencia. Me va a enseñar sus heridas, sus cicatrices. Entonces, joven, tú que me escuchas, que quieres tener una relación con Dios, lo primero que te aconsejo es que no quieras ser como otros.
Porque hay precios que otros pagaron que quizás no es el precio que Dios quiere que tú pagues. Pero Dios quizás te quiere usar más que aquello. Yo anhelaba ser usada como alguien de aquí de la ciudad. Y un día esa misma persona me dijo, no, el Señor te va a usar a ti el doble de lo que me usa a mí, porque tú eres el relevo. Entonces, joven que me escucha, en esta mañana mi consejo es que primeramente deposítate en Dios. Deja que Dios guíe tu vida, que Dios sea quien tome las decisiones por ti y cree en lo que Dios depositó en ti. Cuando creemos en lo que Dios deposita en nosotros, cuando confiamos en que Dios nos llamó, el propósito de Dios se cumple en nosotros y somos de bendición para otros. Aleluya. Abrimos puertas para otros. Cuando digo que abrimos puertas para otros, porque ayudamos a otros a crecer y también a confiar y a creer en lo que hay en Él. Gloria a Jesús. ¿Cómo encontrar a nuestra hermana Gertrudis? Si tienes redes sociales que pueda presentar. Si ya no tiene la de ella, presente la de su esposo, que son uno. Y también deje su número de teléfono, porque hay personas también que le van a escribir para que usted esté orando por ellos. Mi número de teléfono es 849-207-6093 y 829-293-8093. Gloria a Dios. Recuerden que tienen que marcar el +1 para que le pueda salir ya cuando hay personas que vienen de otro país. Ya las personas que son cercanas, entonces le va a aparecer, o sea, las que son de este país. Pero si es de otro país, tiene que marcar el signo de más y luego el 1. Así que dejamos a nuestra hermana Gertrudis que ella puede estar orando para así despedir esta entrevista. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra porque tú te la mereces. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos ser de bendición para otros. Dios mío, te pido que tú bendiga este equipo, que tú bendiga y abra puertas de una manera especial. Señor, que tú estés supliendo todo lo necesario que ellos necesitan para seguir expandiéndose. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que todo portal, todo Padre bloqueo amado. espiritual que en este momento tiene, Dios mío, detenida esa juventud, Señor, que tienen un llamado, Espíritu Santo de Dios, es desbloqueado, Dios de gloria, es cerrado todo portal, que en el nombre de Jesús yo declaro que hay una juventud que se levanta, hay una juventud, Señor, que empieza a crecer, hay una generación, Espíritu Santo, que va a empezar a poner tu nombre en alto. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro bendición para todo aquel que va a estar viendo este video, que va a ser edificado con este video. Padre de la gloria, en tu nombre depositamos, Dios de gloria, cada proyecto de este equipo, Señor, lo depositamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Si ha llegado hasta aquí en esta parte de la entrevista, te voy a pedir que puedas compartir con alguien más, que no dejes de suscribirte, activar la campanita, para que cuando estemos subiendo nuevo contenido te pueda llegar. Así que Dios te bendiga y decimos shalom. Hasta la próxima.